Ya nos podemos poner en nuestros asientos, hermanos, muy amables, Dios les bendiga. Es un gusto verlos nuevamente, pues que los hemos visto más seguido y eso me da gusto también a mí, ¿verdad? Pero bueno, el tema de esta tarde se llama ¿A dónde va Vicente? ¿Eh? ¿A dónde va? ¿Cómo dice el dicho? ¿No se lo saben? ¿A dónde va Vicente? A dónde va la gente. ¿Verdad? Ajá, así es. Pues es la cuestión de la cultura, la tendencia, es decir, nosotros como humanos que somos, ¿cómo se llama? Sociables, que tenemos comunicación unos con otros, queremos encajar dentro de un grupo y hacemos cosas que los demás hacen, ¿no? Vamos conforme a la moda. Y sobre todo la cultura, ¿no? Lo que nos enseñaron nuestros padres, obviamente en cuanto a las falsas religiones, no, eso no aplica a Cristo, ¿verdad? Cristo es la verdad y es el camino. Pero a veces nosotros vamos siguiendo cosas que no nos damos cuenta que están en contra de Él y realmente esas acciones pues no son agradables delante de Dios. Y la cuestión aquí es, yo creo que de una de las cosas más básicas que un cristiano debe conocer y que a lo mejor algunos de ustedes ya escucharon al principio cuando se acababan de convertir, a lo mejor algunos de ustedes salieron de eso, pero me gustaría que lo tuviéramos en claro y también si hay personas que no han oído acerca de esto, pues que pongan mucha atención. Voy a tocar no un caso de la cultura, sino más bien una cuestión del corazón, porque el Señor nos ha dado todas las cosas en nuestras manos, nos ha dado el arte, nos ha dado la música, todo tipo de expresión, pero el humano lo utiliza de manera que expresa la realidad de su corazón. ¿Y cuál es la realidad de su corazón? El pecado, ¿verdad? Cuando nosotros nacimos pecadores, como dice la palabra de Dios. David decía: en pecado me concibió mi madre. Vamos a Romanos 1:18, hermano. Yo creo que este es uno de los temas más generales que he tocado, que no es tan doctrinal, pero es de igual manera importante. Romanos 1:18, ¿cuántos llegaron ya? Ahí, muy bien. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, los hombres no tienen excusa para decir Dios no existe, si Dios se ha manifestado en todas las cosas que Él ha creado, ¿no? ¿De dónde salió toda esa maravillosa y grandiosa creación? En todo lo que vemos no es de ninguna otra parte más que de Dios. Y dice el versículo 21, aunque no te haya llegado el evangelio alguna ocasión, dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros,
cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Eso va totalmente contrario al pensamiento de este tiempo, ¿verdad? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Cuántas cosas, no? Todo eso éramos nosotros, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Ok, muy bien. Porque es normal para ellos, ¿no? Y a veces algunas de estas cosas que están aquí siguen siendo normales para los cristianos, y no debería ser. Pero las cosas que quiero exponer aquí tienen que ver más en cuanto a lo misterioso, aquello a lo que nosotros como seres humanos se nos hace que merece un poco más digno de crédito, ¿no? Como lo son las artes ocultas. Eso es algo que alguna vez escuchamos en algún cassette. Bueno, los que oíamos cassettes ya no existen, ¿verdad? En algún CD, en alguna audio. ¿Cuántos han oído o leído algún libro de cristiano hablando acerca de los demonios y esas cosas, ¿verdad? ¿A cuántos les tocó? A mí sí me tocó en toda mi vida. Yo creo que he visto unos 2, 3 libros de esos, ¿no? Pero no estaban realmente de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? Sin embargo, muchos cristianos siguen sintiendo una atracción por esas cosas. ¿Qué es el ocultismo, hermano? ¿Qué son las ciencias ocultas, las artes ocultas, según el diccionario de internet, ¿no? El Wikipedia que todos conocemos? Dice que es el estudio de diversos conocimientos y prácticas misteriosas de carácter dogmático, como la magia, la alquimia, como disciplina espiritual y filosófica, la adivinación, etcétera, que desde la antigüedad pretenden estudiar los secretos del universo. Estos también pretenden desarrollar poderes latentes en el ser humano. Lo oculto es todo aquello que no tiene explicación, sigue diciendo el diccionario, cuyo conocimiento no está a disposición de los no iniciados. Es el conocimiento de lo paranormal e inexplicable. Los términos arcano y esotérico tienen un significado similar, y en muchos contextos los tres términos son intercambiables, ¿sí? Y hablando de esto, podríamos hacer una pregunta. ¿La Biblia tiene una posición en cuanto al ocultismo? En cuanto a la adivinación, la parapsicología, chamanes y todo eso. Pues Dios tiene una posición en cuanto a esto, y lo dejó escrito en su palabra, en nuestra Santa Biblia. Y nosotros podemos ver, los que ya hemos visto, que es una posición decididamente negativa en contra de aquellos que practican tales cosas. La Biblia es inequívoca cuando condena el uso de los clarividentes, de los psíquicos, de los horóscopos, de las cartas del tarot o cualquier otro tipo de ocultismo. Ahora, ¿qué quiere decir clarividencia? Esto se refiere a la práctica de buscar información a través de medios distintos a los sentidos humanos comunes, que son nuestros 5 sentidos. La parapsicología, una disciplina en rápido declive, es un intento de usar el método científico para medir la capacidad psíquica y responder preguntas sobre la vida después de la muerte. Es decir, la parapsicología es lo mismo, ¿no? Pero pretende
hacer el estudio de esas cosas de una manera científica, como para darse un nombre que sea más creíble que algo que se oye más supersticioso, ¿no? Entonces, aunque la historia está repleta de ejemplos del deseo humano en todo aspecto, de saber que hay más allá de lo que nosotros podemos ver por nuestras limitaciones, podemos ver en un vecino, podemos ver a lo mejor nuestros familiares que alguna vez buscaron algo de eso. ¿Por qué? Porque parece ser que ese tipo de curiosidad está implantada en nuestro cerebro desde que nacimos. Y a veces queremos irnos más allá de lo que el Señor de alguna manera nos impuso, o algún tipo de limitación esencial, por una razón, hermano, porque Él quería que nosotros dependiéramos de Él. Los 5 sentidos que Él nos dio son suficientes, según lo dice Romanos, para ver su eterno poder y deidad en todas las cosas que han sido creadas, ¿verdad? Según lo dice el capítulo 1, versículo 20 que acabamos de leer también. Y si queremos un conocimiento más allá de lo que nuestros sentidos pueden percibir, y ciertamente así lo hacemos, buscamos esa información en la fuente correcta, ¿sí o no? Cuando hay algo que no es de nuestro conocimiento, cuando hay algo secreto que no podemos entender, nuestra búsqueda no va hacia las cosas creadas, sino a la fuente del que creó todo, Dios. Y solo el Espíritu Santo nos ha revelado la verdad completa en las Santas Escrituras, en la Biblia. Entonces, todo ocultista, medium, clarividente, psíquico, practicante del ocultismo, no tiene parte en transmitir revelaciones de parte de Dios, aunque ellos digan, porque no sé si ustedes han oído en el radio, los parapsicólogos, ¿no? Y hablan acerca de Dios y también hablan de, o por ejemplo los santeros, de que el Espíritu Santo o los santos quieren decirte esto. Están utilizando obviamente el nombre de Dios, pero no están buscando en Dios, sino en otras cosas. Ahora, es muy probable que muchos de esos clarividentes, mediums y todos esos trucos de magia o de salón en un escenario no sea cierto, ¿verdad? Ustedes saben que hay mucho charlatán también queriendo sacar dinero, y obviamente eso es una muy buena fuente de ingresos para una persona que sabe hacer este tipo de cosas. Pero sea eso, o sea verdadero, o sea una supuesta ciencia que quiere probar con el método de observación las cosas que son ocultas, todo eso está prohibido, está condenado y está vetado por el Señor. Ya sea la práctica de un embaucador, de alguien que hace fraude, alguien que realmente también podría estar en actividad demoníaca, o un científico que habla de eso, Dios le llama un abominador. Alguien que es abominación delante de Dios. Y podemos ver eso en Deuteronomio 18, 9 al 14. Deuteronomio 18, 9 al 14. Dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones, porque son prácticas paganas ciertamente, ¿no?
No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Entonces, a los santos del Antiguo Testamento se les ordenó: no vas a buscar a los espiritistas, no vas a buscar los médiums y demás. Un cristiano tiene una relación con el Padre a través del Señor Jesucristo, quien ha mandado al Espíritu Santo a habitar en nosotros mismos. Y si la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo discierne los pensamientos de Dios, entonces nosotros tenemos las respuestas en Dios simplemente. Muchas veces, hermano, podemos decir nosotros que ignoramos la voluntad de Dios, pero eso sería algo bastante extraño, ¿sí? Muchas veces nosotros consultamos a las demás personas porque nos parece que la opinión de la palabra no es suficiente, o porque lo que me va a decir la palabra de Dios no es algo que me conviene, así que busco en alguien más para que esa persona me diga lo que yo quiero oír. Y peor, cuando esa respuesta se busca en otro lugar en el cual está absolutamente prohibido por Dios. Y yo no sé si algunos de nosotros como cristianos llevamos pocos en el Evangelio y aún todavía se está haciendo ese tipo de prácticas. Lucas registra un incidente en Éfeso, ¿verdad? Hablando no busquen Lucas, ¿verdad? Lucas escribió Hechos, entonces va a ser en Hechos, ¿no? Lucas escribe esto de Éfeso. Ahí ilustra una anécdota conmovedora, ¿verdad? El cambio radical de las personas que habitaban ahí. Muchos de esos efesios practicaban las artes ocultas. Dice Hechos 19:11 al 20, dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por medio de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. O sea, les puso una buena revolcada a estos hombres, ¿eh? Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor de ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando, dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Es decir, todos sus libros de esoterismo, ¿verdad? Sus libros de la confesión positiva, echaron sus libros de metafísica,
los libros de la atracción, ¿cómo se llama? La ley de la atracción, todos esos los echaron, ¿sí? Ahora, la vez pasada les hablaba acerca del peligro de ser una iglesia muerta, ¿se acuerdan? Les mencioné sobre los horóscopos y esas cosas, pero no abundamos en eso. Pero el Espíritu Santo siempre está hablando a tu corazón. Y aunque tú no hayas escuchado ninguna ocasión una predicación sobre las artes ocultas y eso, tú como cristiano al menos sé que el Espíritu Santo te dice que esas cosas están mal, ¿verdad? Ahora, la cuestión de esa radicalidad para entregar sus libros fue algo que el Espíritu Santo hizo en sus corazones. La cantidad que se expresa aquí en monedas de plata es el equivalente a 4 millones de pesos actuales en libros de ocultismo. Entonces vemos que los efesios eran una comunidad de gente que era muy dada a lo oculto. Y ahora con el boom de la comunicación virtual puedes ver un montón de cosas gratis, ¿verdad? Ya no necesitas ir casi ni con la del tarot ni nada. A veces que sí, te piden ahí que le pagues y todo eso, ¿no? Por ahí páginas enteras, hermano, en donde dice, pon tu fecha de nacimiento, ¿verdad? Pero exactamente vas a poner el día, el mes y el año, y de acuerdo, porque cada uno debe tener para sí mismo personalizado lo que los astros quieren decir de ti. Está chistoso, ¿no? Pero sí hay cristianos que hacen eso. La otra vez así llega un joven y ¿usted cree en los horóscopos? Lo que pasa es que hice eso y eso y me dijo todo lo que yo soy. ¿Cómo ves? ¿Cuántos han leído el horóscopo alguna ocasión antes de ser cristianos? ¿Verdad? Bueno, ok. No les digo que ahorita porque no van a levantar la mano y tampoco se van a evidenciar, ¿verdad? Ajá. Pero ahorita, hermano, ya hay algoritmos de programación mucho más desarrollados que ponle, ahora ponle esto y esto y esto y esto y esto y esto. Entonces tú te la crees más porque es más específico para ti, ¿no? Ahora, no sé si algunos de ustedes han recibido un mensaje en el cel, ¿no? Mensajea o manda me responde con un sí y por 20 pesos te va a llegar tu horóscopo diariamente, por 20 pesos, ¿no? Ajá. ¿Sí o no? Bueno, pues es que hay un bombardeo absoluto de estas cosas, ¿no? La gente, hermano, pues no le importa, la gente lo hace, lo lee, no importa si son católicos, ¿no? O sea, el ser católico no te hace que te des cuenta de que esas cosas están absolutamente prohibidas por Dios. ¿Sí? Pero nosotros sabemos porque la palabra de Dios lo dice. Deuteronomio 17:2 al 5 nos dice más específicamente, porque esta cuestión de la astrología no es nuevo, hermano. No tiene un siglo, ni 2, ni 3, ni 4, no tiene un milenio, ni 2 milenios. Dice Deuteronomio 17:2, dice, cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos, y si hubiera inclinado a ellos, ya sea ¿a quién? Al sol, o a la luna, o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciera de verdad cierta que tal abominación ha sido hecha en Israel,
entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás y así morirán. ¿Cómo veía Dios la astrología? ¿Cómo creen? Está duro, ¿no? Ahora aquí cuando dice de adorar al sol, a la luna y a todo el ejército, no solamente está hablando de un adorar. La palabra adorar también significa buscar, ¿sí? Hay una cosa, hermano, o una objeción que la iglesia tradicional tiene sobre la Virgen María. Acuérdense que nosotros como cristianos debemos tener un concepto correcto de quién es María. Y cuando digo un concepto correcto es de que de verdad sí, se debe respetar la memoria de María, porque así es como lo dice la Biblia, ¿sí? Porque hay veces que hubo una predicación evangelística en la cual a María dice, no, María, ¿qué? No, y al contrario de que su memoria se recuerde de una manera respetuosa, la desechan, ¿no? Y es una evangelización, por tanto, muy mala. Obviamente nosotros sabemos que ella no debe ser digna de honra en cuanto a la adoración, puede ser como su memoria, puede ser honrada como nosotros honramos la memoria de otros hombres, ¿verdad? Pero no en adoración. Ahora, la objeción del pueblo católico es de que nosotros no adoramos a María, sino que la veneramos, ¿sí? Ahora, ¿venerar es malo? ¿No? También Hebreos dice que nosotros venerábamos a nuestros padres, aunque no nos educaban de la manera más correcta, ¿no? En esos tiempos, ahorita los hijos ya no son así. Pero venerar no es malo. Honrar no es malo. La cuestión es que cuando ellos dicen, nosotros no adoramos a la Virgen, sino que la veneramos, ¿realmente están diciendo la verdad? El hecho de que ellos cambien una palabra por la otra no cambia la condición de su corazón. Ahora, una forma de adoración es buscar, ¿sí?, que ella haga lo que solamente Dios puede hacer. Entonces, cuando aquí habla acerca de buscaron o adoraron al sol o a la luna o al ejército de los cielos, también está hablando de que ellos buscaron en los astros la revelación del futuro. Ahora, ¿quién puede revelarnos el futuro si no es solamente Dios? Cuando tú buscas en alguien, ya sea hasta tu esposo, tus hijos, algo, satisfacción completa que solamente puede darte Dios, entonces tú estás siendo un idólatra. Si tú estás esperando de tu pastor, por ejemplo, también, que él te satisfaga todas las necesidades emocionales que te hacen falta, porque yo soy así, asá, y no estás depositando tu confianza en Dios, entonces tú eres un, ¿qué? Idólatra. Okay. Cuando tú estás buscando sentirte bonito y que alguien te diga algo bonito en los astros, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Eres un idólatra. ¿Y qué es lo que necesita? ¿Y qué es lo que Dios hace con un idólatra? ¿O cuál es la imagen de Dios o la imagen que Dios tiene de un idólatra? ¿Cuál es el castigo para un idólatra? El chacal, ¿ya? Fuera. Ajá. Si Walter Mercado y Misada Mohammed hubieran estado entre el pueblo de Israel, ¿qué hubiera pasado? Les hubieran dado crán, al alacrán, ¿no? Entonces, así de fuerte es la palabra de Dios en contra de cualquier cosa relacionada a la sustitución de la adoración, la búsqueda de lo desconocido en las fuentes incorrectas.
en el sol, la luna y las estrellas. Esa era una ofensa que constituía una abominación para Dios y sigue siendo en el presente una abominación a Dios. Dios no cambia su carácter, ¿verdad? Nosotros podemos ver a un Dios que es que pone o que impone un juicio severo en el pasado, pero es el mismo Dios en este tiempo, el cual no deja de ver las cosas de la misma manera, porque la palabra de Dios dice que en Él no hay sombra de variación ni mudanza, ¿verdad? Es una declaración clara. Ahora vamos a Isaías 47, 12 al 13. Estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizá podrás mejorarte, quizá te fortalecerás. ¿Te has fatigado en tus muchos consejos? Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Ahí está siendo medio irónico, ¿no? Y ahí está Walter, ¿no? He aquí serán como tamo, fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse ni lumbre a la cual se sienten. Lo que está diciendo aquí es que pronto van a ser consumidos. O sea, no va a quedar ni siquiera van a ser como un carbón que queda ahí, está dando calor. No, se van a esfumar. Es como paja que no queda nada de él. Así es como Dios ve esa abominación. Entonces ningún cristiano debe tener ningún negocio con eso, en ningún sentido. Esas cosas, hermano, te hacen estar abierto a las sugerencias de los demonios. Mira, un cristiano no puede ser poseído por un espíritu inmundo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios habita en ti. ¿O tú crees que un demonio va a venir a habitar con el Espíritu Santo en tu vida? Es imposible, hermano, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros como cristianos podemos ser influenciados por las fuerzas de Satanás, por los demonios en nuestra mente. Y nosotros cuando estamos participando de esas cosas, estamos dando oportunidad para ser títeres de Satanás. No títeres poseídos, pero sí personas con una disposición a creer lo que está en contra de Dios. Ahora, cuando tú escuchas el horóscopo, no es como que los horóscopos te están diciendo algo que tú eres. Al contrario, es una sugerencia de los demonios a ser como ellos quieren que seas. ¿Cuántos leyeron, otra vez, no? Alguna ocasión de cómo es mi signo? ¿Cómo soy yo según mi horóscopo? ¿No? Yo sí me acuerdo de haber leído alguna ocasión, ¿sí? Me acuerdo, así, me da vergüenza obviamente, ¿no? Pero la cuestión es así como que, los Sagitario, tú eres alma libre, ¿no? Ajá. ¿Te gusta viajar? Sí, me gusta viajar. ¿Eres independiente? ¿No? ¿Es una persona creativa que le gusta? A ver, ¿cuántos son creativos aquí? ¿Cuánto les gusta ser independientes? La palabra de Dios dice que nadie es independiente, pero nos gusta, ¿no? Ahora, ¿eres un alma libre? Ay, pues se siente padre, es un alma libre. Bueno, pues sí, se siente bien. Pero obviamente, y todas esas cosas son sugerencias en realidad, hermano. Y si tú te acoplas a ellas, tú estás acoplándote más bien a lo que te están diciendo que seas. Entonces al rato ya no puedes contigo mismo y vas a lo siguiente día y vuelves a ver tu horóscopo
y al otro día igual, y al otro día igual. O tienes un grande problema, o antes obviamente en tu vida pasada, o a lo mejor, quién sabe, algunos de ustedes, ¿no?, que va con la de las cartas, y ahí está, o con el chamán, hacerle una limpia, no, pues qué tal si igual se le quita, ¿no? Como no, con el doctor, no, ya oró el pastor por él, y no se le quitó. Entonces primero fue que a los chochitos, luego que las agujas, no funcionó, vamos con el chamán, entonces, hacerle una limpia, ¿no? Eso está en contra del Señor. Hechos 7:43 dice: antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Recuerden, adorarlas aquí es buscar, ¿verdad? Como la gente busca a los santos, les está rindiendo verdaderamente les está rindiendo adoración. ¿Por qué? Porque le están pidiendo algo que solamente Dios podría conceder. ¿Sí? Os transportaré pues más allá de Babilonia, dice, por eso los lanzaré a ustedes al destierro más allá de Babilonia. ¿Sabes por qué las invasiones de los imperios al pueblo de Israel? Precisamente por su pecado. En cuanto a buscar hacer ídolos de las cosas ocultas. Algo completamente prohibido por la Biblia. La palabra de Dios, y la razón es que las estrellas no pueden decirte tu futuro. No pueden decir cómo eres en el presente tampoco. Solamente los demonios trabajando para atraer nuestra mente curiosa, fantasiosa, para que los demonios puedan tener un control sobre tu comportamiento. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros para saber el futuro? ¿Qué necesitamos nosotros para saber qué hacer en dada situación? ¿No tenemos nosotros a Dios? ¿No creen que despertamos a ir a nuestro Señor, que es todopoderoso, cuando nosotros vamos y consultamos con algo que no tiene nada que ver? Daniel 1:19 dice: y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. ¿Cuántos Danieles hay aquí? ¿Cuántos Sadrax, Mesax y Abednego? También. Dice capítulo 2 de Daniel, versículo 27. Después de que se encontró a estos muchachos mejores que los astrólogos y los magos, el rey, dice Daniel 2:27, dice: Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay ¿quién? Un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y Alá ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. ¿Quién es la fuente de toda sabiduría, de conocimiento? Entonces un cristiano no debe tener nada que ver con ellos. Bueno, pues a lo mejor no los astrólogos, las leyes son europeos, ¿no? Pero los chamanes, ¿no?, los que tenemos aquí, los mexicanos, los aztecas y todos los que vienen de nuestras raíces, ¿no? Todo se trata de ocultismo igual, ¿no? Las escrituras también prohíben todo tipo de hechicería. Ustedes recuerdan en Gálatas 19 al 21,
Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. ¿Qué más? ¿Todavía no llegan allá? Hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, la cuestión de las hechicerías, hermano, no solamente se habla de encantamientos, sino que esta palabra en griego viene de la palabra pharmakeia, que significa fármaco también. Todo tipo de droga, hongos alucinógenos, estupefacientes, psicotrópicos, todo esto entra dentro de eso, ¿sí? Ahora, ¿por qué se habla acerca de la hechicería? Digo, antes no había tal cosa como que todo mundo se drogaba, ¿verdad? Sí se drogaban, pero en los cultos paganos. Los sacerdotes paganos tomaban un poco de esas drogas, las comían con el fin de comunicarse con el reino de los espíritus, con sus dioses. Así que cuando iba a haber alguna guerra, los sacerdotes comían esas cosas y los dioses les decían qué hacer. Imagínate tú qué es eso, hermano. Meterse en las drogas no solamente es meterse con una cosa física o mental, ¿sí? Yo conozco a gente, hermano, que aunque tú digas, bueno, pues es que ya quedó dañado del cerebro, no, realmente tienen comunicación con demonios. Y una vez uno de estos muchachos de repente empieza a hablar en brasileño cuando él no sabía hablar brasileño, ¿no? El portugués brasileño. Y dices, ¿qué onda con este muchacho, no? Y si era un simple hombre que tomaba muchas drogas, no tenía ni siquiera educación. Obviamente cuando tú te metes con esas cosas, estás metiéndote en el mundo del oculto, ¿verdad? Ahora, hablo de esto porque estamos en unas fechas en las que estamos cercanos al tiempo de una celebración llamada Día de los Muertos, y en otros casos más fresas, ¿no? Halloween, ¿no? Mira, el Halloween en Estados Unidos ya es como una cuestión muy cultural. De hecho, hasta hay cristianos que lo hacen. Obviamente todo sin la conciencia de lo pasado o de las prácticas paganas que se hicieron en el pasado, ¿sí? Y podría ser que es un poco más inocente. Y también debemos decir, hermano, que no todo lo que hacemos por razón de que se haga en una fecha que los paganos hayan tomado como adoración a los muertos, nos implica a nosotros como adoradores de esas cosas, ¿sí? Miren, ¿qué día es hoy? ¿Cómo? Sábado, ¿verdad? Ahora, sábado tiene su origen el nombre Saturno. Entonces este día es ofrecido al dios Saturno. ¿Sabías eso? Lunes, ¿a quién? A la luna. Martes, ¿a quién? Miércoles, ¿a quién? Mercurio. Jueves, ¿a quién? Júpiter. Viernes, ¿a quién? A Venus. Entonces, ya no vamos a decir sábado, porque la cuestión está en que estamos ofreciendo algo al dios Saturno. Y imagínate, y es el día del servicio. ¿Por qué no lo hacemos el domingo mejor? ¿No? Bueno, nosotros por cuestión de conciencia no lo estamos haciendo de esa manera, aunque a alguien se le haya ocurrido poner el día de los dioses cada día de la semana, ¿verdad? Y hay muchos
en Estados Unidos que hacen esas cosas sin pensar siquiera, pero nosotros como mexicanos, ¿verdad?, que tenemos el Día de Muertos, ahí sí se hacen altares, se ofrece a los muertos, cuando la palabra de Dios explícitamente dice que nosotros no debemos consultar ni tener nada que ver con los muertos. Obviamente, hermano, no estoy justificando la cuestión de que en Estados Unidos se haga el Halloween y cosas de esas, ¿no? De todas maneras, todo lo que está implicado en el Halloween, pues es la derrama de dinero, despilfarro, dulces por doquier. Además, un cristiano tampoco se puede identificar con algo que es o que tenga que ver con la muerte, ¿no? ¿Cuántos de ustedes se disfrazaron en su niñez de algún de un zombie o de la muerte o cosas así? ¿No? Miren, yo les voy a decir que a los niños les llama la atención, ¿sí? Y una vez a mí me tocó salir en una representación de la conquista española, y a mí me tocó salir de fraile, ¿verdad? Entonces mi mamá pues me compró una capucha y bueno, pues ya, ok, ¿no? Pero a mí esa capucha me gustaba para usarla para hacer en mi casa o en un cuarto una casa de los espantos, ¿no? Entonces, hermano, de alguna manera nosotros tenemos inherentemente esa tendencia de buscar esas cosas. Nos gusta lo misterioso, lo que va más allá de lo que podemos pensar. Y uno dice, ay, el pastor Benjamín, pues ustedes ya leyeron el horóscopo, no se hagan, ¿verdad? Pero hacemos un montón de ese tipo de cosas. Hicimos. Y esas cosas siguen en la sociedad de estos tiempos. Pero nosotros como cristianos, hermano, a veces nos portamos más supersticiosos que aún los incrédulos. ¿Sí te das cuenta de eso? La gente no está haciendo, en Estados Unidos al menos, no está haciendo las cosas como para rendir adoración a algo. Pero nosotros creemos que todas esas cosas realmente sí están sucediendo detrás de todo eso. ¿Cómo ves? Ahora, les voy a hacer una pregunta. ¿Satanás está más activo el día 30 de octubre o el 1 y 2 de noviembre? ¿Ustedes creen eso? ¿Que el Satanás se va a estar esperando un año completo para ver qué es lo que hace? Satanás está trabajando todos los días, cada segundo, cada que se le da la oportunidad, en la mente de todas las personas, incluyendo los cristianos. Nosotros nos espantamos tanto con las cosas exteriores, que si bailan la de Michael Jackson al revés, o cosas así, que hay lugares en los que se hace oración, se hace un ayuno, se hace velado de oración para que en contra de las huestes en este día, que son los días más fuertes de los espíritus en el mundo. Eso no hace nada, hermano. En realidad, la lucha de nosotros no está en las cosas que hagan los hombres externamente, sino lo que está en las mentes de cada una de las personas. Nosotros sabemos el origen de todo eso, ¿sí o no? ¿Cuántos han leído del origen del Halloween? Del origen del Día de los Muertos. ¿De dónde vienen? Y hay muchas que pelean. No, nosotros Día de Muertos porque es más mexicano. Es lo mismo, ¿verdad? Nada más que es la misma gata pero revolcada, como dicen. De una civilización a otra es exactamente lo mismo, ¿no? Simplemente, como se celebra en estos tiempos, fue un intento de la iglesia cristiana en aquellos tiempos, en el siglo 300, siglo III, IV, para disminuir las prácticas de los paganos. Lo malo es que en vez de que se desapareciera la práctica pagana, los mezclaron, ¿no? Cristianismo con paganismo, y pues la iglesia católica terminó por adoptarlo como es, ¿no? Entonces, por ejemplo, nuestro Día de Muertos se hace un ofrecimiento
de las cosas que le gustaban a tu abuelo, a tu papá, como los aztecas, ¿no? Creyendo que el hombre tiene cierta temporada en la que puede regresar a los suyos vivos para llegar y comerse su molito, sus enchiladas dulces o lo que le gustaba, ¿no? ¿Qué te gusta a ti, hermano? Para ponértelo en tu altar cuando... La Biblia dice que los muertos, hermano, ¿a dónde se van? ¿A dónde se van los muertos, hermano? Al infierno. ¿Se acuerdan del rico y Lázaro? Dice que él estaba siendo atormentado por los males que él había hecho y él dijo, ay, por favor, Abraham, padre Abraham, deja que Lázaro venga y que me ponga en la punta de la lengua con agua para ser refrescado, por favor. No podemos pasar de allá para acá, le dice Abraham. Bueno, aunque sea, permite que alguno de los que están aquí vaya y les hable de allá para que les advierta de lo horrible que es este lugar. Tampoco puede regresar allá nadie. Entonces que los ángeles, ¿no? Ya tienen a Moisés y a los profetas. Ahí está el evangelio. Si ellos no creen por el evangelio, no creas que si mandamos a alguien de aquí nos van a creer. ¿Ya? No pueden regresar. ¿Y los que murieron en Cristo, dónde están? ¿Dónde estaba Lázaro? En el seno del Padre. Cuando el ladrón que estaba al lado del Señor Jesucristo arrepentido dijo, Señor, acuérdate de mí. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Te digo que ahora mismo vas a estar conmigo. ¿En dónde? ¿Que va a querer regresar a comer enchiladas? Ajá. No, pues allá tiene lo mejor. Pues ya está el Señor Jesucristo ahí con él. No necesitan nada de eso. A lo mejor el del infierno sí va a querer, ¿no? Pero el del cielo no. Entonces, la palabra de Dios prohíbe eso. Yo creo que los mexicanos son más practicantes por la cuestión de poner un altar a un muerto. De hecho, orarle a un muerto es lo mismo. Pedirle a un muerto es lo mismo. Y Pedro y Pablo y Juan y todos los apóstoles, ¿en dónde están? En el cielo. Que pon que a San Antonio de cabeza. Bueno, pues San Antonio está en el cielo. Ajá. Está descansando, déjenlo descansar. Entonces, tanto Halloween como Día de Muertos, las dos fueron intentos de cristianismo por tratar de echar las prácticas paganas al suelo. Pero los muertos ya no pueden regresar a nosotros. ¿Cuántos vieron la película de Coco? Levanten la mano, yo la vi también. ¿Ya? Ahora, ¿por eso ya practicaste la brujería? No, hermano, tampoco, ¿verdad? Ahora, ¿sabes qué es lo que trae esto, hermano, de la superstición de nosotros como cristianos, a ver a las personas de esa misma manera? Las personas no están ni conscientes de eso y nosotros vamos y no, ¿por qué celebras eso? ¿No? Ahora, obviamente no vamos a hacerla como aquel pastor que dijo, no, pues no te azotes, Halloween, tú celébralo y ya, ¿no? Tampoco. Pero nosotros también vemos películas donde aparecen dioses, ¿no? ¿Sí o no? Ajá. Ya eres un abominable hombre de las nieves, ¿no? Seres raros de ficción en las películas. No lo han visto, ¿de veras? ¿Y ustedes no se consideran malos? Pues no. Pues ni la gente que lo hace tampoco, de alguna manera, tienen una culpabilidad tan grande como la que nosotros les echamos encima. Todos tienen culpa porque todos son pecadores y delante de Dios merecemos el infierno, ¿verdad?
Pero Satanás y los ángeles ni siquiera tienen una forma como para decir, bueno, nos estamos vistiendo de demonio. Dígame en la Biblia dónde dice que Satanás tiene cuernos y cola y un tridente. O dónde habla de que se parecía a un animal. ¿De dónde vienen todas nuestras imágenes terroríficas acerca de Satanás, hermano? De nuestra propia mente. Satanás y los demonios, hermano, eran ángeles. Y según la palabra de Dios, los ángeles son ¿qué? Espíritus. ¿Los espíritus tienen forma? No. La palabra de Dios dice que los ángeles tienen alas. Ahora, ¿de qué serán las plumas de las alas de los ángeles? ¿De ganso? ¿De pollo? ¿No? Cuando la palabra habla acerca de cualidades específicas de un espíritu, no está hablando que precisamente ese espíritu tenga esa forma, porque los espíritus no se ven. Pero sí nos dan a entender cosas físicas, por decirlo así, de un ángel, para que nosotros podamos entender una cualidad de ellos. Por ejemplo, los ángeles pueden desplazarse de un lado para otro como si fueran aves y no tuvieran el tráfico que tenemos aquí para llegar de un lado a otro. Cuando la palabra de Dios dice que Moisés vio sus hombros o su espalda, ¿será que Dios tiene espalda de humano? No. Cuando la palabra de Dios dice, por ejemplo, en la imagen del Señor Jesucristo, que Jesús tenía como ojos de fuego, ¿realmente el Señor Jesucristo tendrá como ojos de fuego? O se refiere a que nada delante de Él se esconde y que todo delante de Él se consume y no hay nada que pueda ser ocultado delante de Él. Cuando la palabra de Dios habla acerca de que Dios es brazo fuerte, ¿está hablando de que Dios tenga un brazo de gym? No, está hablando del poder de Dios. Entonces, Satanás y los ángeles, hermano, y los demonios que eran ángeles, no tienen forma. Entonces la cuestión del terror, hermano, ha sido una cuestión de nuestras propias mentes. Y de alguna manera también intento de la iglesia para hacer ver a los demonios de esa manera, pero entonces lo que nos espanta más de los demonios y eso son ese tipo de manifestaciones que lo que realmente está haciendo Satanás en las vidas de las personas. Entonces los cristianos de alguna manera están ocupando de estos días en los que hay sacrificios supuestamente humanos, en los que los demonios andan por ahí aterrorizando a las personas. Eso no es la obra de Satanás. Y muchas veces los cristianos están perdiendo las batallas haciendo una guerra espiritual falsa. Pueden ser tan supersticiosos como los incrédulos. Hermano, a nosotros no nos puede dar miedo una imagen de algo. ¿Cuántos han visto una santa muerte? Allá en Guadalajara antes, cuando todavía no se había quemado el mercado ¿cómo se llama? ¿Cómo? Mercado Corona. Ahí te subías al segundo piso donde estaban las hierbas y todo eso y tenían una santota muerte, ¿no? Ajá. Y la gente pasa y dice como que ¿ya? Ahora, sí son imágenes que nos dan medio mellito, pero ¿sabes por qué? Porque obviamente una calaca pues te está enseñando que como que está alguien muerto, ¿no? Por eso nuestro cerebro de alguna manera tiene la tendencia a darle miedo porque es la muerte. Pero de eso a que verdaderamente haya algo ahí estático. ¿Tú crees, hermano, que los demonios están ahí en las imágenes? Dice la palabra de Dios que quien adora esas cosas sí adora a los demonios, eso es cierto. Pero eso no quiere decir que los demonios estén ahí estáticos. ¿Y cómo es que se adora a los demonios?
pecando simplemente. Los cultos a los demonios, hermano, consistían en borracheras, consistían en orgías, consistían en drogas, consistían en otro tipo de prácticas pecaminosas, de los cuales las personas eran esclavos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una persona que buscaba una prostituta iba y la buscaba en el templo, pero no simplemente como una razón de adoración, sino porque quería pecar. ¿Sí? Entonces, las personas, hermanos, son esclavas de ese tipo de influencia demoníaca, cometiendo un pecado en específico. ¿Sí? No necesitas ir a arrodillarte ahí ante una imagen, meterte a un templo o hacer cualquier cosa. Si tú eres esclavo de un pecado, si tú no puedes dejar un pecado, es precisamente porque tú has permitido que Satanás te tenga como esclavo. Y ahí es en donde está la verdadera batalla, no allá del 2 de noviembre o el Halloween. Satanás gana batallas muy a menudo en la mente de los cristianos. Por eso dice 2 Corintios 10:3, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Si nos quedamos aquí podríamos hablar de una guerra espiritual también como la de algunos, ¿no? Que andamos peleando ahí, ¡ay! Saco mi espada espiritual para darle a algún demonio que ande por ahí. Pues no, o sea, no es eso. La guerra espiritual se resume en esto, en el versículo 5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios. ¿Dónde están los argumentos, hermano? ¿En dónde? A los demás, el hermano Felipe ya la sabe. ¿A cuántos están de acuerdo conmigo? ¿En dónde están? Aquí. Ahora, por ejemplo, ay, es que vi que la mesa se movió. Que se ponle. Ok, se movió. Ya. ¿Qué te hizo o qué? No, pues me espantó. Mira, ¿cuántos han visto algunas cosas de esas? De movimiento de cosas. Sí, muy bien. Ahora, ¿qué pasó después de eso? De que viste que se movió, o que se tronó un foco, o que se iba la luz y se venía, o que escuchaste voces. ¿Qué pasó después de eso? ¿Te afectó en alguna manera? ¿Cambió tu percepción de la vida? Entonces, ¿cuál es el motivo de que uno se enfoque en las manifestaciones terroríficas o de querer infundir cierto engaño de Satanás a estar perdiendo todo en nuestra mente? Dejando que la mentira se anide en nuestra mente, que el chisme, que la amargura se anide en nuestra mente, que la inmoralidad, los malos pensamientos estén ahí en nuestra mente, desobedeciendo a nuestros padres. Ahí está el argumento. Estamos perdiendo todo eso y espantados con la bota que se mueve, o con el Halloween, o con el Día de Muertos. ¿Qué gana? ¿O qué se supone que se gana en esas fechas? ¿Qué gana un cristiano orando por esas fechas si su vida está absolutamente desordenada? Ahí es en donde Satanás gana las batallas, repito. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. No es cuestión de atar demonios, de desatar, cuando Satanás ha metido un caballo de Troya en tu mente. Porque eso es lo que hace, según nuestro hermano Nico bien citaba 2 Corintios 4:4, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos,
para que no les resplandezca la luz del Evangelio, la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. ¿En dónde están? Cegados, hermano, del entendimiento. Toda esa gente que está orando esos días debería salir a las calles y debería predicar el Evangelio. Esa sí es verdadera guerra espiritual. Hablando la luz para derribar los argumentos que la gente tiene en sus mentes. Esa es la palabra, hermano. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios es la vacuna, es la espada que va en contra de esos argumentos, la espada que derrumba todo ese sistema de pensamiento, de filosofías, de supersticiones en nuestra mente. ¿Y ustedes recuerdan cuando llegó el Evangelio a su vida, hermanos? ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegó el Evangelio a sus vidas? Llegó un cristiano y te dijo, tú eres un hereje porque estás ahí poniendo un altar a los muertos. O llegó el hermano y te tumbó tu imagen y te... ¡pah! ¿Cómo llegaron ustedes, hermano? Porque a veces nos hacemos demasiado celosos, yo diría que fariseos, para no entender cómo es que llegó la palabra de Dios a nuestras vidas. De esa manera nosotros tenemos que comportarnos con la gente que está a nuestro alrededor. Porque mira, nosotros como cristianos ciertamente tenemos una postura en estas fechas, ¿no? Maestra, mira, mi hijo no puede venir disfrazado de Frankenstein, ¿ya? Ni de momia, ni nada de eso. Absolutamente correcto, ¿sí? No nos vamos a hacer partícipes ni nada tenemos que ver con eso. Pero algunos cristianos dicen, no, que no, a mi hijo nada de eso, no le quieran inculcar eso. Y van con una actitud que no es propia de los cristianos. Nos hacemos más celosos de esas cosas que otras cosas que están en nuestro mismo templo. Nuestra superstición, hermano, también puede llevar a la gente, los incrédulos, o sea, no cristianos supersticiosos, gente incrédula, o diferencia, ¿no? Nosotros como cristianos supersticiosos podemos llegar a la gente a rechazar lo que nosotros estamos queriendo ofrecerles, que es el Evangelio. Dice, segunda de Timoteo 2:24 al 26, Nueva Versión Internacional, esta versión dice, y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así humildemente debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. ¿Con qué? Con humildad. De modo que se despierten y escapen de la trampa en el que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Cuando tú hablas de Día de Muertos con una persona que es incrédula, no puedes simplemente acusarlo. La palabra de Dios se siembra en paz. Santiago 3:16 al 18 dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Así, hermanos, la lucha está en la mente. Ciertamente no podemos practicar ninguna de esas cosas. No podemos aceptar en nuestra vida ninguna práctica ocultista, pero nuestra posición en cuanto a las personas debe ser con todo amor y con toda paciencia. ¿Dónde inicia el pecado, hermano, si no es en la mente?
Las cosas ceremoniosas, los altares y todo eso, solamente es una cosa externa. Pero donde inicia el pecado es aquí. Dice Santiago que el deseo, habiendo sido concebido, da a la luz el pecado, y el pecado da a luz ¿qué? La muerte. Entonces, aunque nosotros podamos ver el Día de los Muertos como una cosa horrible, deberíamos ver en cada uno de nuestros pecados como una oportunidad para dar a luz el Día de los Muertos todos los días. Porque eso es lo que genera el pecado, hermano. Muerte. Obviamente en esas fechas se representa el terror. Toda cosa que nos da miedo. Pero también en esas épocas nosotros podemos hablar acerca de Dios. Y no hay otra cosa que nos debería dar más terror, hermano, que la ira de Dios. No habrá otra cosa más horrible que el infierno por la eternidad. Decía el hermano Nico, tenemos calorcito, pero este calorcito está bueno. El de allá no va a estar bueno. Y si alguno se imaginó que la ira de Dios no va a pasar como los testigos de Jehová, o que hay un purgatorio, y eso está más alejado de la palabra de Dios. Dios va a castigar a quienes no escuchen su palabra, y ese es el peor terror de todos. La guerra está en la mente de las personas, no en sus costumbres, no en su cultura. ¿Queremos salvarlos del infierno? Háblales del Señor. Debemos tener una actitud personal, ciertamente, en cuanto a lo que Dios quiere de nosotros, en cuanto a estas áreas del oculto, pero Dios nos manda a tener una actitud correcta para con las personas que aún no conocen a Cristo. Así que si tú tienes la oportunidad de decirle a tu maestro, al maestro de tus hijos, maestro, yo no puedo hacer esto, háblale con humildad. Si tienes un vecino que pone su altar, que pone calabazas, murciélagos y todo eso en su casa, no vayas y le avientes el biblazo así como tal. Sé humilde y háblale de la palabra del Señor. Yo creo que a cada uno como nosotros el Espíritu nos habla y el Señor nos enseña qué está bien y qué está mal. Que la palabra y el Espíritu Santo ponga convicción de pecado en ellos. Amén. Bien. Yo espero que ninguno de nosotros haya practicado nada de eso en el pasado, y si lo hicieron, pues el Señor ya los perdonó y los limpió. Pero si el Señor ya te perdonó y te limpió, entonces no lo sigas haciendo, ¿verdad? Debemos mostrar misericordia como el Señor lo hizo con la mujer adúltera, ¿verdad? Que dijo, vete, ya no peques más. Vamos a ponernos de pie, hermano. Señor, gracias te damos, Padre, por toda tu bondad, y porque sabemos que aunque nosotros como cristianos no somos partícipes de cosas tales, a veces sí nos hemos hecho esclavos, Señor, de prácticas que son como ofrecimientos, Señor, a los demonios, como hacer la voluntad, Señor, del adversario, y de alguna manera hacer una burla de los cristianos delante de ti, Señor, como diciendo, ahí está tu hijo, no celebra esas cosas, pero sí me da culto. Señor, no queremos eso, Padre, en nuestras vidas. Queremos honrarte, queremos santidad en nuestra vida, queremos ser puros, queremos ser practicantes de la verdad.
practicantes de la luz, Señor, no de las tinieblas. Y no hablamos del terror, Señor, sino de las tinieblas que inundaban nuestra vida antes de ser hijos tuyos, pecado que nos tenía inundados, Señor, y confinados a una eternidad terrible, Señor. Te pedimos, Señor, que nos perdones si en alguna ocasión, Señor, hemos desconfiado de ti y hemos ido a otras cosas, Señor, que no son tú. Depositado nuestra fe, Señor, en las cosas, en los astros, en tu creación, a lo mejor en nuestras esposas, esposos. Depositado confianza, Señor, y toda nuestra vida en personas, Señor. Limpia, Señor, nuestra mente, limpia nuestro corazón. Sabemos que tú eres bueno y justo para perdonarnos, porque tu sacrificio, Señor, ha sido suficiente. Pero nosotros venimos delante de ti, Señor, confesando nuestro corazón delante de ti, pidiendo misericordia, Señor. Y que tú, asimismo, al escuchar nuestra oración, Señor, de arrepentimiento, abras las ventanas de bendición, Señor, aquellas que nosotros mismos habíamos cerrado. Bendición, Señor, porque cada que nosotros hacemos tu voluntad y te agradamos, Señor, tu promesa es que nosotros seremos benditos. Seremos, Señor, prosperados también, Padre. Gracias porque tú eres fiel, Señor. Ayúdanos a nosotros ser fieles en todo, Padre. Te bendecimos, te damos toda la gloria, alabanza y exaltación al único y solo Dios verdadero. A ti, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Señor, te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.